qué hermoso encontrarnos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es que, Gracias. gracias. Un año esperando esto, un año. Un año. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Estaba hablando de tu libro, el que publicaste junto con Fran, y estaba comentando que, bueno, que es un libro que todos debemos leer, no solamente quienes estamos acompañando mujeres, ni no solamente mujeres que van a parir, sino todo el mundo. Porque, ¿qué va? Gracias. Entonces, bueno, mi Viole, bienvenida. Mira, para mí es un privilegio volver a compartir pantalla contigo y muy pronto en persona. ¡Ay, por favor! ¡Sí! Por favor, por favor. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué lindo. ¡Ay, mucho! Entonces, no, estamos aquí en este programa, un programa que surgió de una forma muy genuina, muy natural, un espacio para que nosotras podamos conversar. No es una clase, vamos a filosofar, vamos a cuestionar, vamos a revisar creencias, a, a repasar un poco este paradigma en el que hemos crecido y que afortunadamente entre todas estamos transformando, pero falta mucho. Entonces el primer tema que tú nos vas a compartir aquí es el de la violencia, porque cuando comúnmente cuando pensamos en violencia, lo que creemos es que son los golpes, una violación y, y cosas así muy agresivas, ¿no? Pero no es así, no es así. Entonces hay tantos tipos de violencia que están tan normalizadas, por eso se llama violencias cotidianas, que nos cuesta aceptar, nos cuesta creer que ciertos comportamientos sean violentos y nos estén haciendo daño, eh, porque eso es lo normal, es por amor, es que somos así, es que en nuestra tierra somos así. Y entonces, claro, al pasar el tiempo vemos las consecuencias y por eso el día de hoy hay tanta y tanta y tanta gente necesitando tantas terapias, porque, claro, fuimos maltratados desde el momento de nacer, violentados, y, y entonces llega un punto en el camino donde ahí vamos, ¿no? Un poco de heridas, rotas, incompletas nos sentimos, aunque no estamos incompletas, así nos sentimos. Y es por eso, porque hemos eh, hemos estado sobreviviendo desde que nacimos, cuando la invitación que nos hace la naturaleza es a vivir, a ser felices, a gozar, a disfrutar. Entonces, bueno, me gustaría eso, que vamos al principio, que porfa nos definas, nos cuentes lo que es la violencia y lo que son las violencias cotidianas y a medida que vamos avanzando también ir viendo ejemplos de lo que podrían ser estas violencias cotidianas. Bueno, me encanta la introducción que hiciste, porque me parece que se abre un mundo ahí de un montón de cuestiones que son bien interesantes para charlar, ¿no? Creo que siempre para hablar de violencia es importante pararnos en el piso, o sea, como poder entender que el patriarcado, este sistema del que tanto se habla, que decimos y que se ha convertido como en una palabra casi que un lugar común, ¿no? Entonces hablamos del patriarcado y muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de patriarcado o qué es realmente, o dónde hay y dónde no hay. Bueno, lo cierto es que el patriarcado es el sistema cultural, político, económico y social en el que vivimos todos y todas, ¿no? En este momento nadie se escapa, o por lo menos nadie que sepamos, por ahí hay gente viviendo en otro lugar y todavía no nos hemos dado cuenta, pero la civilización que conocemos es una civilización que está armada desde este lugar. Y eso tiene dos cuestiones como muy importantes, ¿no? Una es entender que el patriarcado, por definición, es la cultura de la violencia.
O sea, cuando estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de una cultura que se arraiga en la violencia y que se arraiga en la guerra, en la exterminación. De hecho, si lo pensamos, todos nuestros vínculos están entramados con esta idea, digamos, de la colonización, la conquista, ¿no? Incluso en relaciones de pareja, uno dice, ay, él me conquistó, ¿no? Como hablamos en términos de guerra porque es el marco en el que nos movemos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. El patriarcado marca ese lugar y nosotros y nosotras pensamos desde ese lugar. Y entonces ahí empezamos a pensar que la violencia es inherente al ser humano e incluso vemos la vida a través de esos lentes, ¿no? Entonces le empezamos a adjudicar interpretaciones a cuestiones que vemos en la naturaleza, en las células, en el universo, y todo es una historia de guerra, ¿no? Uno dice, ¿cómo se formó el mundo? El Big Bang, estallan los planetas. ¿Cómo se genera la fecundación? Un espermatozoide que golpea al óvulo hasta que lo conquista y no, como todo el tiempo estamos hablando en ese lenguaje y lo aceptamos. Pero esto es una verdad construida, no es real, ¿no? Pero es importante esto, entender este marco. Y el otro marco interesante es que justamente para poder construir una cultura de la guerra, lo primero es construir el enemigo. O sea, la única manera de conquistar, o sea, de tener una guerra es pensar que efectivamente existe un otro u otra que puede dañarme, que puede herirme, que puede quitarme, o que yo, por la razón que sea, tengo que educarlo, conquistarlo, controlarlo, ¿no? O sea, como esa construcción que se llama la construcción de la otredad, ¿no? Un otro u otra como algo peligroso, algo que es amenazante o algo que es poca cosa y hay que ayudarle a que sea un poco mejor, ¿no? Pero no es un otro u otra construido, digamos, desde, bueno, ¿no? Sino desde esta lógica. Principalmente esa otredad en esta sociedad somos las mujeres, como primera categoría. O sea, el primer otro u otra que existe en esta sociedad somos nosotras, con lo cual la guerra principalmente es contra nosotras. Pero esto también es entre nosotras, incluso entre nosotras mismas. O sea, yo soy mi peor enemiga. Digamos, yo me he construido desde ese lugar. Y luego hay otras categorías que se van construyendo, que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, los niños y las niñas están en ese lugar también, en ese caso porque son como incompletos, bueno, también las personas mayores porque son inservibles, luego empieza la clase social, cuestiones de etnia, pero es siempre la idea. Y entonces eso atraviesa nuestros vínculos. Digo, cuando yo me siento contigo, independientemente del vínculo que tengamos, hay como algo interno que se ha marcado en el que tú eres la otra, y la otra es una enemiga. Entonces se habilitan un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, con la guerra, la conquista, la violencia, y algo que tú decías muy claramente, anclado en el somos así, es por tu bien, si no lo hago yo, me lo hace ella, ¿no? Como cuestiones muy... Pero esto es una verdad que hemos construido, no es la realidad, no es que así sea. Y de hecho lo decías, y hay una cosa muy hermosa, que es pensar que realmente nuestro diseño de especie es el amor. Y yo sé que suena muy trivial, ¿no? Porque uno dice, ay, bueno, el amor. Si hay algo que se ha bastardeado es el concepto de amor, ¿no? Pero si pensamos en cómo realmente se ha construido la vida, en cómo realmente, por ejemplo, esto que decías del nacimiento, qué pasa en el momento del nacimiento en términos biológicos y fisiológicos, qué pasa en el momento de la fecundación en términos biológicos, o sea, saquémosle la cultura y las interpretaciones que hemos hecho de eso. Y vamos a ver que lo que sucede, que el diseño de especie es amor y placer. Digo, lo que sucede en un nacimiento es el pico más alto de oxitocina, que es la hormona del placer, del amor, de las ganas de estar el uno por el otro, o sea, como el mayor pico de oxitocina lo tenemos las mujeres en el parto y los niños y las niñas en el nacimiento, digamos, todos nosotras, ¿no? La fecundación ya el cuentito que nos contaron ya se desarmó. No hay espermatozoides que luchan, no hay un espermatozoide que revienta el óvulo, no hay un óvulo que
va por la vida esperando que alguien lo reviente. Es todo lo contrario, es una historia de cooperación, es una historia de elección, es una historia de elegir, de atracción incluso, o sea, el óvulo atrae al el espermatozoide que, con el que mejor match haces, digamos, es otra historia. Ese es nuestro diseño de especie. Pero bueno, construimos esto. Es fascinante que hayas hecho esta poderosísima introducción porque como solemos asumir que lo que está es lo que es, normalmente no vamos a mirar los conceptos básicos. A mí me fascina empezar por los conceptos básicos. Y bueno, para hablar de amor, llámame, porque a mí hace años que dejó de parecerme cursi y mis hijas se llaman Valentina del Amor y Grecia del Amor, con toda la intención de quitarle el peso de la cursilería y el mercantilismo y todo eso, ¿no? Y efectivamente somos amor. Eso es lo que somos. Esa es la naturaleza. El experimento que he hecho personalmente, junto con Javier, mi esposo, es tratar, en la medida que podemos, de criar sin interferir. Y lo que hemos visto es que se me eriza la piel. Lo que estamos viendo, el resultado de criar a unas niñas sin tanta interferencia. No es que nada, porque tampoco es que vivimos en las nubes, ¿no? Pero, ¿sabes? Todo lo que podemos nos callamos, solo miramos, preguntamos y acompañamos. Y el resultado es una devolución genuina y pura de amor. Entonces ahí está la demostración. Ahí está la demostración. Somos amor. Eh, y ahora que explicas toda esta construcción del enemigo, claro, a mí me hace mucho sentido porque tengo como 2 o 3 años con la consigna de transformar la competencia femenina en colaboración genuina, porque lo natural es colaborar. Pero claro, estamos ni siquiera marcadas, sino tatuadas con la idea de que tú eres mi enemiga, yo soy tu enemiga, entonces tengo que defenderme, tengo que atacarte antes de que tú me vayas a hacer algo a mí, por ejemplo. Entonces, claro, cuando lo dijiste, me cayó así como que, wow, es verdad, con razón ha sido tan difícil encontrar esto de colaborar, que acabas de usar la palabra cooperar. Mira que desde para que surja la fecundación ya no es lucha, no es te aplasto, es atracción, cooperación, colaboración. ¿Sí? Sí. Fue la señal, un segundo. Sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Se fue el vino. Claro, las Estamos fantásticos. energías están incendiadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mira, traigo el tema de las niñas, yo las estoy viendo en casa a diario, fueron escolarizadas porque lo pidieron y ya grandes, ¿no? O sea, no de bebés. Entonces pasaron mucho tiempo en su mundo descubriéndose de forma muy natural. Cuando salen al mundo, entonces son las raras, son diferentes, porque son 100% amorosas, respetuosas, compasivas, empáticas. No es porque son mis hijas, no es porque yo hice que fueran así, es porque es nuestra naturaleza. Pero la que tiene 9, que está en 4º grado, me dice, es que yo no entiendo, porque eso para mí no es normal. No entiendo por qué mis amigas están todo el día compitiendo unas con otras. Cuando me dijo eso la primera vez casi me desmayo, porque dije, claro, el impacto de la vida real allá afuera, pero afortunadamente ella tiene como cuestionar, tiene como defender su punto de vista sin maltratar, sin tener que defenderse ni atacar. Entonces ahí, para mí, ha sido la gran maestría
de reconocer que realmente lo natural es el amor, no el miedo. Y es lo que tú decías, toda esta creencia, toda esta forma de vida es una construcción social, política, cultural, no es lo natural. Entonces, claro, vivimos violentándonos unos a otros y la razón por la que escogí este tema contigo, que fue una petición personal, porque precisamente estaba sucediendo una situación con mis hijas en mi casa que para las personas presentes era normal, no tiene nada de malo, es un cariñito. Pero mis hijas estaban sintiendo la punzada de la incomodidad, de la vergüenza, de la violencia hacia sus cuerpos. Y vinieron a pedirnos ayuda a su padre y a mí. Entonces yo me meto entre ellas y los adultos y digo, ya por favor. Y ese ya por favor nos ha traído unas consecuencias, pero así, gravísimas, graves, porque no solamente hacia mí, porque normalmente es hacia mí, ya estoy acostumbrada, normal, ¿no? La que rompe siempre paga el precio más alto y a mí qué me importa, pero mi esposo, mi mamá, mis hijas, nuestro hogar, nuestras pertenencias, o sea, fue una cosa brutal. Entonces, claro, por un momento dije, ¿en serio yo me equivoqué tanto? Dudé de mí, porque además hemos sido domesticadas, manipuladas y entrenadas para ser nuestras peores enemigas, lo que tú decías al principio, para que nosotras, las mujeres, no confiemos en nosotras, para que le cedamos el poder. No porque queremos, sino porque no nos han permitido, o sea, todo el tiempo es. Y la situación que sucedió fue con mujeres. No fueron los varones, fueron mujeres. Y era ahí donde quería llegar porque justamente lo dijiste al principio. A ver, las mujeres, ¿cuál fue mi conclusión aquí? Estas personas que estaban teniendo gestos amorosos con mis hijas, pero que para mis hijas eran violentos, son para mí el ejemplo más claro de tener ellas la violencia normalizada y la reciben riéndose. Cuando lo vi ese día, mira, toda la ira que yo tenía se fue, se activó la compasión, porque dije, claro, entre ellas se están humillando, maltratando, violentando, avergonzándose. Y en lugar de decir, bueno, ya, pero una risa, pero con la cara así como de confusión, como que, o sea, me río, no me río, ¿qué hago? Entonces, claro, aparezco yo, me pongo en la mitad, detengo todo el maltrato que estaba sucediendo, porque lo pude ver gracias a ti, gracias sobre todo a leer tu libro, a quedarme pegada contigo, porque yo tampoco lo veía. Yo sentía el malestar, pero incapaz de decir algo, incapaz, durante más de 10 años. Hasta que ahora, viste, ya no soy un cerezo, ya no me escondo, soy Lady, o sea, me muestro, uso mi voz, me voy atreviendo. Entonces me detengo ahí en el medio, digo ya, y aguanto la pela. Pero claro, las consecuencias han sido súper agresivas, amenazas, demandas, cosas rotas, golpes, bueno, una cosa. Y este ejemplo lo pongo porque es real, lo acabamos de vivir hace un mes, es mío, es íntimo, es una cosa muy personal que no estamos contando ni para chismosear ni nada, sino para mostrar cómo la violencia es parte de nuestro día a día. Claro, es esto, es la violencia de alguna manera es el código en el que nos movemos y es el código que aceptamos como natural y como corresponde.
¿no? O sea, entendemos que ese es, que, digamos, como si fueran las reglas del juego. Las reglas del juego es esa. Y si pensamos, hay un montón de construcciones que se han hecho. Nietzsche diciendo el hombre es un lobo para el hombre, eh, todas estas construcciones que se han hecho desde la filosofía incluso, que plantean que si la humanidad volviera a empezar, volveríamos a ser iguales, ¿no? O sea, como esta idea, y que no es real. O sea, nosotros vivimos, y nosotros, o sea, digamos, la humanidad en este momento vive en una sociedad que lo que demuestra o lo que refleja es lo que los varones han hecho con el poder que tienen, ¿no? Esto es lo que queda en evidencia. Y entonces el poder, o sea, con el poder que tienen, con el poder que han acumulado, y con el poder que es muy importante, con el poder que nos han expropiado, digamos, porque el poder que ellos tienen es poder que nos han sacado a nosotras, han construido esta sociedad, en donde la violencia es el lenguaje primario, donde justamente cuando nacemos aprendemos el lenguaje de la violencia. Que los nacimientos sean tan violentos, tanto para las mujeres como para los niños y las niñas, no es casual, no es azaroso, no es que no teníamos otra cosa que hacer. ¿No? O sea, ya los espartanos, expertos en la lucha, la gran tribu guerrera, lo que hacía era eso. Cuando nacían criaturas, los sacaban, nacían y los colgaban en un arbolito, y los que sobrevivían iban a ser grandes guerreros, y los otros se morían, ¿no? O sea, imaginemos la angustia de la criatura, el estar al aire, o sea, todo lo que pueda. Por supuesto, construimos un cuerpo de guerra, ¿no? Y en esa medida tenemos cuerpos preparados para la guerra, y por eso la violencia, cuando viene, no nos hace ruido, no nos genera como esa sensación de, che, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? ¿Qué es esto que traes de tus hijas? Y que me acuerda mucho a mi hija mayor, cuando yo la veía en no entender las lógicas, ¿no? O sea, como que ella venía y decía, hay algo que yo no entiendo, tipo, me estoy perdiendo algo, ¿no? Y esto es importante, que tiene que ver con cuando nuestro cuerpo no se construye tanto como un cuerpo de guerra. Entonces hay resquicios por donde entra y dices, hay algo que acá no funciona, ¿no? Y pensaba con esto que traías de estas dos mujeres de tu familia y de cómo esto, nosotros naturalizamos, aprendemos, ¿no? A convivir con esa violencia, dándola como, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que es ser mujer, esto es lo que es vivir en el mundo, esto es lo que es ser humano, bueno, no hay otra cosa. Que esto se instala mucho en la socialización, digamos, en cómo somos socializados y socializadas, es donde se instala esto como una verdad absoluta, ¿no? Y hay una imagen que para mí es muy clara para entender cómo estamos siendo socializadas y qué nos pasa luego, que es la idea de la rana en la olla, ¿no? Que eso es como, las ranas se cocinan vivas, ¿no? Por estas crueldades de nuestra cultura, no solo nos las comemos, sino que además hay que cocinarlas, hay que hervirlas vivas, ¿no? Y dice, no sé, ¿será que son más suavecitas? Esas cosas de gourmet cruelísimo. Lo cierto es que si yo pongo una olla hirviendo y tiro la rana salta, ¿no? O sea, si yo agarro una ranita, la tiro, salta. Entonces la manera como las cocinan es poniéndolas en un agua que sea agradables para ellas, y poco a poco van subiendo la temperatura. Van subiendo la temperatura, y las ranas tienen un mecanismo de adaptación, como cualquier ser vivo. O sea, los seres vivos nos adaptamos al entorno, y de hecho la capacidad de sobrevivir está ligada a la capacidad de adaptarnos. O sea, lo hacemos, porque si no, no podríamos. Entonces las ranas suben su temperatura porque el agua subió la temperatura. El agua vuelve a subir, entonces se vuelven a subir, y así. Hasta que llega un momento en el que el agua sube más de lo que sube en la naturaleza, que ese es, digamos, porque la naturaleza también tiene un mecanismo de supervivencia, y es que ellas suben, pero porque se asume que en la naturaleza el agua no va a pasar de cierto lugar. Entonces nunca les pasaría, no es que les va a pasar eso en un lago, pero sí en una cocina. Llega un momento en el que subió tanto el agua que sirvió, y la rana ya no puede saltar, ¿no? Entonces así estamos nosotras, en ese lugar en el que nos van subiendo, y es entender que lo que una está pensando es, yo estoy mal, o sea, la que se tiene que acomodar soy yo, porque todo el mundo nos está diciendo que el entorno está bien, todo el mundo nos está diciendo que el agua está bien, o sea, bueno, ¿por qué el agua tendría que? No, soy yo, entonces yo me adapto, hasta que ya no puedo saltar, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando una de nosotras salta?
pone en un lugar de muchísima incomodidad al resto, porque evidencia que existen otras maneras, porque evidencia que hay algo que no está, hay algo ahí. Por eso nos genera tanto malestar, incluso enojo, cuando hay alguien que evidencia que esto no está bien, porque nos pone en jaque el mundo. Porque en ese acto tan sencillo de haber dicho, che, acá hay algo que no funciona y lo vamos a parar en este momento, no pusiste en jaque esa situación, pusiste en jaque su mundo entero. Porque nos empieza a caer como dominó. O sea, si esto no está bien, quiere decir que lo de ayer tampoco quiere tac, 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 y se va como un dominó. Por eso, cuando podemos por primera vez nombrar una situación de violencia que hemos vivido y decir, esto que hasta ayer yo no sabía que era violencia, hoy me doy cuenta que es violencia, el dominó empieza a irse también para atrás. Y de pronto empiezo a decir, ah, entonces eso también, eso también, eso también. Entonces pones en jaque el mundo de esas personas. ¿Y qué es lo que sabemos hacer cuando nos sentimos en jaque? Atacar. Porque es el marco en el que nos criamos, ¿no? Es ese lugar en el que pensamos, ¿qué es lo que tengo que sostener el mundo? Porque además hay algo, a mí también, otra imagen que me gusta utilizar es, pensemos cuando se decía el mundo es plano, ¿no? Entonces nos ponían el mundo plano y siempre era el dibujo del mundo y acá había un mundo de los monstruos, ¿no? Entonces te decían que el barquito venía, se caía y caía el mundo de los monstruos. Bueno, un poco lo que ha hecho el patriarcado es decirnos, gente, esto es así. Si tú te sales de este marco, es peor. Porque además como seres humanos queremos pertenecer, porque somos seres sociales, nos desarrollamos, trascendemos en el vínculo con los otros. De hecho, sabemos que existimos en el vínculo con las otras personas. Es lo más importante que tenemos. O sea, cuando uno dice, ¿quién soy yo? Yo soy Violeta y empiezo a definirme por los vínculos que tengo. Soy hija de tal, o sea, yo sé que existo porque tengo vínculos, ¿no? Entonces lo que nos dicen es, si sales de los límites, te vas al mundo de los monstruos y no hay vínculo. Entonces vamos a defender ese lugar. Y lo que hacemos es subir el volumen de la violencia. Wow. Que es lo que tú viviste. La escalada de la violencia, que lo que está buscando es el mecanismo de aleccionamiento, que tú digas, no, perdón. O sea, cortémosla acá, dejémosla, hagan lo que quieran, porque es el aleccionamiento. Y eso es un lugar de muchísima incomodidad para ti. Digo, sostener ese lugar para una, yo creo que eso lo hacemos porque son nuestras hijas las que están en el medio. O sea, sabemos que hay una parte nuestra que si fuera yo lo suelto. Dejémoslo, bueno, listo. Exacto. Pero como son ellas, Olvida. hay algo ahí que me dice, yo no. No hay manera. No hay. ¿No? No. Y lo que me parecía también muy interesante de lo que traías, que también es esto, uno de los mecanismos que funciona muy bien en esta sociedad, bueno, es el mecanismo del miedo, ¿no? El miedo si me caigo en el mundo de los monstruos, el miedo si me apartan, porque además nosotros llevamos en las células, sabemos, lo llevamos también tatuado por desarrollo de especie, que hasta hace no muy poco, digamos, si a mí me echaban del clan, si a mí me expulsaban del clan, las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. O sea, la exclusión era el castigo a la muerte. Entonces, lo vivimos como la muerte. Cuando yo siento que me apartan de la familia o que me apartan de un espacio por haber, es la sensación de me voy a morir porque mis ancestras se murieron por ser, o sea, les pasó, no es una historia que contamos, pasó, ¿no? Entonces, el mecanismo más importante es el miedo. Tenemos miedo a caernos al mundo de los monstruos, pero también es la vergüenza y la culpa. Y esta sociedad ha logrado, es tan perverso el mecanismo que ha logrado que las víctimas carguen con la culpa y carguen con la vergüenza. Y no quienes ejercen la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es, esto nos lleva a saber que la violencia entonces en esta sociedad no es un error, no es un azar, no es que se levantó de malas. No, la violencia es el sello del sistema, es la manera como se mueve el sistema. Es así. Y tampoco es una reacción. Esa es la diferencia entre la agresión y la violencia. La agresión es una reacción. Me pasa algo y yo reacciono. La violencia, no. La violencia siempre tiene finalidad. La violencia siempre está armada, está montada, tiene mecanismos que la sostienen. Entonces no tiene nada que ver con el comportamiento tuyo. No tiene nada que ver con el comportamiento de las víctimas. Porque la violencia no habla de quien la padece, habla de quien la ejerce. ¿No? Pero lo perverso es quién carga con la culpa. O sea, quién en este momento se está haciendo preguntas. Quién en este momento está
revisando su comportamiento, diciendo, che, ¿será que podría haber intervenido de otra manera? ¿Será que tendría que haberme quedado? Total, ¿Será que tengo que ir? Eres tú la que estás cargando con eso. sí. Y gracias a que está, igual, gracias a que estás cargando tú, no le están cargando tus hijas. Que seguramente algo les debe estar llegando de estar diciendo, che, ¿será que no le debía haber dicho a mamá? Porque si la cosa crece, empiezan a hacer, me lo hubiera aguantado, ¿no? Ustedes, Que que son las que padecieron, están cargando. te conté, te conté esta semana qué pasó al otro día. Mi hija llega de la escuela, bajada, la pequeña, la que se vino a la casa. Sí. Entonces, claro, como estoy estudiando decodificación biológica, que ayer hablaba con Lau, ella está estudiando astrología, entonces todo lo vamos relacionando, ella me dice, siento que tengo algo en la garganta, como una bola de pelo. Cuando es la garganta, se me eriza la piel. Cuando es la garganta, tiene que ver, o sea, emocionalmente se puede relacionar con algo que quieres decir, pero no sabes cómo, o no te has atrevido, o no. Pero también sabemos que nuestras hijas son como las que muestran lo que nosotras no podemos ver, la sombra, ¿no? Que no podemos decir, que no podemos reconocer. Entonces, claro, como ella es pequeña, me puse a hacer toda esa revisión, pero caí en cuenta en la situación de esta semana, donde ella se prepara para participar en un evento familiar y cuando se da cuenta que la madre, yo, he sido excluida, solamente yo, ella sintió el impacto en su corazón y vino y corriendo y le dijo, papá, llévame con mamá, pero con un sentimiento, no fue simplemente me voy, fue que llegó y estuvo más de una hora llorando con un sentimiento y al otro día su cuerpo, ahí está, 3 días sin ir a la escuela porque está decaída. Entonces, claro, ahí viene el abrazo, la conversación, la explicación, estoy contigo. Y hoy me preguntó en la mañana, ¿ya entendiste qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que causó esto? Tiene 7 años y hace esas preguntas. ¿Qué fue lo que me causó esto en mi cuerpo? Porque yo todavía no lo entiendo. En mi salón nadie está enfermo. Debe ser otra cosa. Porque claro, traen una nueva información, están adelantadas a lo que nosotras éramos de niñas. Y eso me conmovió muchísimo porque fue justamente antes de venir a conversar contigo y viste que me descompuse. No se conecta el teléfono, se cayó el teléfono, no hay internet, tuve que reiniciar porque claro, el impacto está en mí y ha generado mucho movimiento en mí. De preguntarme de ese día, de la explosión, todas las personas que estuvieron presentes me dijeron, pudiste haberlo hecho de otra forma, pudiste haberlo dicho en otro momento, pudiste haberte quedado callada, porque hay alcohol de por medio, cuando la gente toma no se le debe decir nada, o sea, una cantidad de ideas que en mi cabeza era simplemente, en otros tiempos, sí, ¿no? Me hubiera sentido peor. En este momento que es la diferencia entre, por ejemplo, hace 2 años, entre hace un año, cuando te conocí, cuando compartí contigo la primera vez, y todo este año que llevo desmantelando la violencia, no sé, me hubiera enfermado probablemente yo, ¿no? Hubiéramos caído mis hijas y yo. Y en ese momento que yo me puse entre mis hijas y los adultos, no es que yo estaba muy segura y muy lista para la pelea. Por dentro era una gelatina. Me iba a morir. El corazón, yo creo que se me veía en el pecho. Tenía todo, o sea, un cortocircuito, todo el cuerpo explotado de todo lo que estaba sintiendo, que es incontrolable, pero el cuerpo habla, el cuerpo dice, ¿no? Sin embargo, desde la mente y conectada, logré, fue lo que sentí, anclarme, o sea, anclar mis pies al suelo y la cabeza, así como, bueno, ahora yo aquí me quedo firme. Y si viene la batalla, que venga a mí, ¿sabes? O sea, ya no me importaba nada. Y eso fue un cambio total.
que no me parece que sea una coincidencia. Un año después de nuestros Zoom explosivos, un año después de que abriste este mundo hacia ver, reconocer la violencia, entonces se cierra el ciclo para abrir uno nuevo con esta situación que a la final, bueno, agradezco que haya pasado porque es mi forma de poder medirme, de darme cuenta y además de compartirlo con todas, porque no es lo mismo contar historias de otros porque las violencias mías no las veía que venir y contar una que está pasando aquí en mi casa. Entonces, ahí está la niña con el cuerpo resentido porque está filtrándose por su cuerpo todas esas sensaciones que se le explotaron a partir de todas estas situaciones vividas. O sea, no es que, o sea, es lo que tú dices, o sea, quienes pagamos el precio, quienes cargamos con el peso, somos quienes estamos diciendo, ya basta, ya no más, ya no más, o sea, no te acepto más ese tipo. Sí, para ti es normal, en la ciudad de la que yo vengo, en toda Venezuela, somos los más crueles, porque nos burlamos de todo el mundo con una crueldad y no sé por qué esto se me acaba de venir a la mente, porque no suelo hablar de ellos, pero por algo será, los humoristas más reconocidos son precisamente los que hacen los chistes más grotescos acerca de nosotras. Pero los más grotescos son los de mi ciudad, porque es lo normal. Y mientras más grotesco, mejor eres, más te admiran, más te aplauden. Entonces ya basta, ya basta. Nosotras, yo digo, ya no más. Basta. Sí. Yo te diría, con lo que decías, lo primero es que no le agradezcas a la situación. Agradécete a ti, Ok, porque eres tú. O sea, son tus recursos, son tus cosas. Porque una de las cosas que también se nos ha instalado es la idea de agradecer o resignificar las situaciones de violencia. Y las situaciones de violencia no se agradecen. O sea, yo no puedo, o sea, ¿por qué tendría que agradecer la violencia que he sufrido cuando no tengo por qué? Nada en mí ni lo merece, ni le corresponde, ni hice nada, ni tendría por qué hacerlo, y resignificarlo, ¿no? Esta idea de, bueno, darle otro significado. La violencia es violencia y justamente tiene que ver con, porque además cuando lo hago de esa manera, no solamente que de alguna manera se termina socialmente, no para una, pero socialmente se termina justificando la existencia de la violencia, porque bueno, gracias a la violencia tú y yo estamos hoy sentadas acá, gracias a la violencia, ¿no? Entonces se termina como diciendo, ¿viste que al final está bien? Pero lo más importante es que nos saca el poder de lo que nosotras hicimos con esa situación. Porque acá lo interesante es lo que tú hiciste en esa situación, que esos son tus recursos, eso es lo que tú has crecido, ese es tu lugar, y que sobre todo no es un lugar cómodo, lo sabemos. Entonces que nos ha implicado muchas cosas, nos ha implicado mucho trabajo, y cuando podemos entender que, no, pará, es gracias a mí, yo soy esta, o sea, yo he florecido de esta manera, no gracias a las situaciones que me pasaron, porque capaz, si no me hubieran pasado, hubiera florecido más, no lo sabemos. Porque lo que vemos con las niñas, o sea, cuando los niños y las niñas crecen en entornos amorosos, florecen es verdad, mucho más, es verdad. ¿no? Entonces yo he florecido en situaciones adversas gracias a mí. Entonces tú has florecido gracias a ti, a tu valentía, a tu coraje, a tus ganas de ir y decir, no, pará, yo me animo a romper el pacto, porque ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué se nos mira a quienes, por qué se mira a las víctimas en sus comportamientos, ¿no? ¿Qué hicieron antes, qué hicieron después y qué hicieron durante, ¿no? Porque seguramente se te preguntó, ¿dónde estabas cuando esto empezó a pasar? ¿Cómo lo hiciste cuando pasó y cómo reaccionaste después? Siempre se nos mira en esos tres lugares. No importa si se trata de una situación familiar, de una violación, de una tortura, siempre se nos va a preguntar dónde estábamos antes, Sí. cómo lo podríamos haber resuelto distinto y qué hiciste después, para saber si es tan grave o no, ¿no? ¿Por qué se nos mira a nosotras? Porque somos las que estamos rompiendo el pacto. Nosotras somos las que estamos rompiendo el pacto al decir esto no más, ¿no? Entonces es el lugar de peor, digamos, del costo más alto. Y es de una incomodidad tremenda. Porque parece que cuando hablamos de, bueno, vamos a elegir el amor, esto que decíamos al principio, que parece tan cursi,
Es un enorme acto de valentía. Decir, conmigo esto se acaba. Que es lo que muchas veces hacemos las madres, sobre todo, o sea, con nuestras hijas. O sea, yo solo tengo hijas mujeres, así que no sé cómo sería la experiencia de un varón, pero sé lo que me pasa con ellas. Decir, esto se muere conmigo, porque no quiero que tú lo cargues, ¿no? Que es un acto de amor, de una valentía tremenda, porque parece que fuera como, bueno, sí, No, 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 con un costo altísimo, porque estoy rompiendo el pacto. Estoy rompiendo el pacto de una sociedad. Estoy diciendo, yo no voy a participar más en esto. Siendo una gelatina, porque es lo que tú dices, ¿no? Y que ahí es donde también podemos empezar a poner un poco en cuestión todo este discurso sobre el empoderamiento, ¿no? Esta idea de que el empoderamiento, que es el hazte valer, hazte respetar, que te vean plantada, como solución a la violencia machista, ¿no? O sea, primero, la primera solución que nos dieron a la violencia machista, que es la violencia cotidiana, que está ahí todo el tiempo, fue el morirnos, ¿no? O sea, por eso en general las mujeres en las salas de parto en el peor momento, las que sufren violencia doméstica en volúmenes muy altos en la mitad de la paliza, todas han dicho ojalá me muera, ¿no? Ojalá me muera porque así esto se termina, claro. ¿no? Como esa idea de que la violencia machista solo se acaba con nosotras muertas. Lo cual no es verdad, sigue, ¿no? Porque ahí van a mirar a la víctima, a ver qué hizo, qué no hizo, pero esa idea. Y ahora que ya empezamos a poner en cuestión, entonces nos regalaron el verso del empoderamiento. Empodérate. Empodérate y esto se termina, claro, pero es que no soy yo la que ejerce esta violencia, Claro, con lo cual exactamente. no basta. Pero además, no nos sentimos bien, porque la idea del empoderamiento pasa desde esta cosa de yo me siento fantástica. Y la verdad es que cuando rompemos el pacto, y tú lo sabes, lo estás viviendo en carne propia, no te sientes fantástica. Te sientes incómoda, sientes miedo, tienes dudas, te levantas con la sensación de la ansiedad, te preguntas, tienes que volver, tienes que... No estás diciendo, estoy en el Caribe, miren qué fantástica, cuánto poder que tengo. No, es todo lo contrario. Muchas veces, justamente el sentirnos bien tiene que ver con seguir el mandato. En cambio, esto que decíamos, ¿cómo seguramente está la otra parte? La otra parte está muy segura de sí misma, está muy tranquila, muy tranquila, porque cumplió, hizo lo correcto. Es como cuando uno le cumple al padre y a la madre, y entonces uno se siente fantástico, me siento muy bien conmigo mismo, yo hice lo que tenía que hacer. Era solo un juego, entonces yo hice lo que tenía que hacer. Entonces yo estoy muy tranquila conmigo misma, y están tranquilas porque cumplieron, hicieron lo que se esperaba de ellas. La que está ahora acarreando con la sensación de incomodidad, de incertidumbre, de revisar, eres tú. Entonces es importante como poder empezar a quebrar ese discurso Total, del empoderamiento total. como solución a algo. Primero porque no lo soluciona, ¿no? O sea, la violencia no se termina por el comportamiento de quien la padece, porque la violencia no es una reacción. Pero además, cuando encontramos maneras de ir diciendo yo no voy a participar más de esto, y hay muchas maneras de hacerlo, no nos sentimos estupendas, no nos sentimos fantásticas. Todo lo contrario. Para nada. Es horrible. Es horriblemente fuerte. Y sí, sí empiezas a sentir un poco de eh, como, como cuando haces ejercicio que te duele, te duele, te duele y de repente los músculos están, oh, wow, están fuertes, definidos. Voy ahí. Ayer hablaba con Laura, con Lau, sobre el tema de volver a casa y ella nos contó parte de su historia y yo le conté que, mira, yo siento que voy en camino. Todavía no he llegado porque me veo adelante, atrás, y es parte de esto. Entonces aquí, en esta situación, es como que sí, di el paso, pero ahora viene, ¿te acuerdas aquella escena, no sé si la viste, Rapunzel, cuando se escapa de la torre, que entonces empieza, sí, no, sí, no, sí, lo peor. Exactamente así, exactamente así. Es como, sí, pero he necesitado alojarme, irme a lo profundo para seguir como, sabes, y lo hago por medio de la escritura, conversaciones contigo, conversaciones con otras personas,
para ir acomodándome en este nuevo lugar, porque es nuevo para mí, es nuevo y entonces, claro, digo, ¿estoy sola? No, 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 yo sé que no estoy sola porque la salida es juntas y en la salida es juntas ya somos muchas. Entonces, aunque no nos veamos, aunque no estemos todos los días ahí hablando de lo mismo, sé que hay que está, un movimiento del que soy parte, eh, que está diciendo aquí, allá y más allá, basta, ya no más, ya no más. Gracias. Podríamos Y pasar, por eso digo, por eso es ¿sí? tan importante que podamos agradecernos a nosotras, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotras, lo que hacemos con lo que están haciendo con nosotras, porque ahí realmente radica nuestro poder, en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y poder compartir estos espacios seguros en donde podemos realmente desnudarnos, porque claro, una dice, bueno, decimos basta, entonces quiere decir que de ahora en adelante yo me saco la armadura y voy por la vida. No, porque el mundo se sigue moviendo en la lógica de la violencia. Entonces yo tengo que seguir sabiendo que el mundo en el que vivo es una guerra. ¿Y cómo construyo espacios seguros en donde me saco la armadura y digo, acá estoy desnuda y me traigo esto, y traigo y hablo y digo, ¿sabes qué? Yo me sé la teoría y yo sé que yo no debería sentir culpa, yo la sé, pero Es, la siento en el cuerpo, la siento en el pensamiento, la siento, me pasa esto, y cómo podemos ir desarmándonos en ese lugar, ¿no? Porque tampoco podemos pecar de naif y decir, bueno, de ahora en adelante pienso que todo el mundo es bueno y no, maravilloso, porque no pasa. Pero sí tenemos que empezar a construir esas pequeñas islas donde incluso, por supuesto, las lógicas patriarcales se cuelan, porque todas hemos sido criadas en este lugar. Pero cuando tenemos el compromiso de yo no participo más de esto, estoy dispuesta a revisarme. Sé que estamos en el espacio seguro, que si a mí se me va la lógica patriarcal y me aparece, del otro lado voy a recibir muy amorosamente el basta, ¿te acuerdas que hicimos un compromiso de no más? Ah, es verdad, ok, listo. Pero necesitamos construir esos espacios, donde poder ser miradas, donde poder ser amadas, donde poder ser elegidas, y donde en el acto de mirar a la otra, por fin podemos mirarnos. ¿No? Que esto lo hablábamos en una de nuestras conversaciones. Es hermoso, porque cuando tú traes tu anécdota personal y dices, me está pasando esto, con esta transparencia, con esta valentía, y dices, y me siento así, porque obvio, es mucho más luminosa la historia de yo me puse plantadísima, les dije, taca, esto se solucionó, no quieren verme, a mí me importa un carajo, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, es mucho más luminoso y todos decimos, wow, ¿no? Pero lo otro es lo verdadero, lo que realmente nos pasa. Pero cuando yo te veo, porque yo sí te puedo ver, ¿no? O sea, yo principalmente la otredad soy yo misma. Entonces me es más fácil verte a ti. Digo, ah, mira, y entonces puedo empezar a verme. Y puedo empezar a decir, ah, yo también he hecho movimientos. Yo también me he parado con todo el miedo, pero lo he hecho. Yo también tengo dudas, yo también. Y ahí empieza a aparecer ese lugar en el que construirnos y en el que empezamos a construir, ¿no? Esos lugares también para nuestras hijas, el decir, bueno, existen estos espacios. Quiero legarle un mundo en el que por lo menos haya algunos espacios de amor, de seguridad, con otras lógicas, con otras maneras, ¿no? O sea, un mundo donde acá no participamos de la violencia y cuando aparece la abordamos, la miramos, sabiendo que es una elección de vida no participar de eso. ay, no. Podríamos estar aquí hasta que se corte y volvemos a empezar, pero tenemos Pero volveremos. este primero. Gracias, Violeta. Gracias. Gracias inmensas. Me voy a acurrucar con mi bebé Por favor, a llenar de cuerpo y de amor. para dejar que todo esto. Tengo la cabeza así, digo, realmente, tengo la cabeza así. Mira, ya estoy roja. Estoy siempre contigo. Mira, sí, mira, Reactive Online. No solamente va a haber parte 2, son 6 partes. Cada 6 partes.
Cada viernes nos vamos a encontrar aquí y esta es la primera participación de Violeta. Estamos construyendo algo espectacular. Pero nosotras en este espacio pensamos en grande, actuamos pequeño, porque mientras vamos actuando nos vamos limpiando, desinstalando todo esto, poniendo el cuerpo. Entonces, aunque el mundo vaya a 300.000 por hora, también yo elegí actuar pequeño. Entonces, Aquí y ahora. vamos a tener 5 encuentros más por ahora. Por ahora confirmados 5, pero vienen más. Porque ya nos encontramos, ya nos vimos, ya nos abrazamos y esto apenas está empezando. Así que gracias. Gracias por estar todos, por conectarse. Gracias a ti por venir, porque claro, nos estamos desnudando. Estas son conversaciones que suelen hacerse en privado, las estamos trayendo aquí, nos estamos reuniendo en Telegram. Hay un canal, todavía somos poquitas, estamos hablando de aceptar, ¿sabes? Estamos desmenuzando todo, estamos ahí constantemente frotándonos para quitarnos el sucio y que salga la genialidad de nuestra semilla. Y estamos aquí juntas. Así que nos vemos el viernes que viene. Te amo. Gracias. 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 Gracias, gracias por generar espacios. Te lo dije. O sea, tienes la capacidad de construir espacios absolutamente amorosos, pero de una potencia que, nada, nos llega a todas. Así que es un enorme honor y un enorme placer estar siempre cerquita tuyo. Me quedo cerquita tuyo. Sí, aquí estamos ya, cerquita para siempre. Para siempre. Nos vemos el viernes. Gracias. Nos vemos el viernes.